Feliz día de la preparación, feliz principio de Shabbat. Aquí en España, desde donde transmitimos, donde nosotros nos situamos, ya bajo el sol, ya estamos entrando en el Shabbat. Así que desde aquí les deseo que tengan un día bendito todos los que se reúnen, todos los que se congregan, especialmente preparan su vida, su casa, sus almas para encontrarse, es decir, para dar tiempo, para tomar de su tiempo a dedicar al Elohim de Israel, a encontrarse con su palabra, con su voluntad, con lo que Él nos reveló en las Escrituras. Y precisamente sobre eso nosotros vamos a hablar hoy día, es decir, continuamos con la parte anterior sobre misterios revelados, o mejor dicho, revelaciones que nos viene por medio de la segunda letra Beit, la letra hebrea Bet, como es conocida dentro del alfabeto hebreo. Tuvimos el Shabbat anterior, una parte, una introducción, y vimos algunos detalles que se nos revela por medio de esta segunda letra. Y precisamente en esta ocasión vamos a hablar sobre uno de los puntos que antes mencioné, ya que el sentido de la letra Beit no solamente es la forma de una casa, sino que nos identifica, mejor dicho, la familia. Y es el centro de ella, el lugar de donde brota la vida, donde Elohim quiere hacer su morada, y precisamente hoy vamos a hablar sobre el núcleo de la familia. En la primera parte hemos descartado 3 puntos principales, tras cuales el Elohim de la vida, el Elohim Hai, nos instruyó en cuanto a su plan para nuestra redención, ¿no? Vemos que hay un propósito especial para que Elohim haga morada en nuestro corazón, en nuestra familia, en nuestro pueblo, ¿no? 3 principios, 3 puntos que aprendemos a partir de esta letra, de esa segunda letra Beit. Recordemos que la forma de la letra Beit nos indica que el propósito del Creador es habitar en la parte central de nuestra casa, es decir, dentro de nuestro corazón, en el lugar más íntimo de nuestro ser y en nuestra familia. Así podemos leer en Éxodo capítulo 25, verso 8, donde se nos habla sobre las casas de Adonai, sobre el santuario, el tabernáculo, el Mishkan, donde vimos que el deseo del Elohim viviente no fue habitar en el santuario, sino en ellos. Las escrituras en el texto hebreo no dice en él, es decir, en el pueblo, sino y me construirán un santuario y moraré en ellos. En el hebreo está la palabra betovham, es decir, no en medio del pueblo, sino en ellos. El propósito de Elohim no es tener una casa para que la gente pues venga allá de vez en cuando quiera encontrarse con él, sino habitar, betovim, en el pueblo para morar en ellos, no entre ellos, sino en ellos. Por eso es importante esta letra Beit, ya que nos revela que hay una parte central en el interior suyo de donde sale hacia izquierda la vida. Nosotros, como estamos dentro del centro de la casa, pues salimos hacia afuera, hacia izquierda, en el sentido de la escritura o de la lectura de los textos hebreos. Elohim viviente instruyó a Noé a hacer un cambio, dejar el espacio donde ya no estaba a salvo para entrar a otro espacio, es decir, en una arca donde sí lo estaría. Recordamos el contexto del Génesis capítulo 6, el contexto del diluvio. Elohim nos provee una brajá, es decir, una bendición, donde estaremos a salvo aún en medio de la tribulación. Estas lecciones lo vemos en la historia de Noé y algunos detalles pues los vamos a rescatar en este contexto, en este día. Vamos a ver en esta ocasión cómo el Hacedor nos instruye por medio de la letra Bet que solo dentro, en la parte más íntima de la casa de nuestra Beit, hay seguridad para nuestra familia. Me refiero a una familia hebreo-israelita, obviamente. En el mundo no hay seguridad y una familia no está a salvo en este mundo. Pero cuando 2 personas se juntan formando una familia, 2 partes separadas se juntan en uno solo, encontrando uno en el otro el equilibrio y el poder que le faltaba. Por otra parte, una pareja estará a salvo en este mundo
turbio donde los espíritus malignos siempre agitan todas las pasiones de la carne mientras siguen las instrucciones del Elohim de Israel. Vamos a destacar 3 ejemplos para entender un poco de qué clase de fuerza o poder estamos hablando. Primeramente, por medio de la letra Bet, aprendemos que hay un poder que nosotros lo vamos a llamar una sola carne. Él nos instruye que dentro de la intimidad de la familia, nadie debe tener acceso excepto las 2 partes que se juntaron en una sola carne, según está en Génesis capítulo 2, verso 24. ¿Vale? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Vale? No serán un solo ser, ¿no? Aquí vemos un ejad de unidad, no son una misma persona, sino 2 personas, pero unidas como si fuera una sola carne, un solo espíritu, uno, numérico singular, toma en ese sentido, es decir, la identidad de la familia, cuando se juntan 2 personas, forma un ejad, es decir, una unidad singular, ya aunque está 2 seres. Aprendemos los errores cometidos por la primera familia, porque es importante siempre mirar atrás para entender el presente. Mientras la pareja tiene derecho de veto, los demás pueden opinar sobre los intereses de la familia. ¿Vale? No, el tiempo no nos permite entrar en tantos detalles, así que a veces voy a presentar algunos dichos, ¿no? Decirlo de esta forma, mientras la pareja tiene derecho de veto, es decir, dentro de la casa, las 2 personas que se juntaron tienen el derecho absoluto de decidir en todo su sentido de en cuál tomará rumbo su familia. Los demás, ¿vale? Hermanos, parientes, padre, madre, vecinos, quien sea, amigos, pueden opinar sobre los intereses de la familia. Nadie tiene derecho a entrar dentro de esta pareja. ¿Por qué? Por eso es importante tener en cuenta los errores que cometieron las parejas antes de nosotros, que están en las Escrituras, precisamente hablando sobre Adán y Eva, pues sobre ellos vamos a ver que Adonai los hizo ser un ejad, una unidad indivisible, una sola carne. Tan unida tenía que ser esta unidad dentro de su núcleo, la parte interior de la Beit, de la casa, de la familia, que los padres pierden el dominio sobre sus hijos cuando éstas se forman o cuando estos forman una nueva casa, una nueva Beit. El Ish, el varón, y la Isha, la varona, dejaban la casa de sus padres para ser una con su pareja. Dejar la casa de los padres significa que 2 partes de 2 familias se juntan para formar un otro núcleo familiar. Con eso no significa que los hijos, ya separados de sus padres, ya no tendrán que respetar a sus padres. Pero eso es otro tema. Obviamente, hay obligación, está dentro de la ley de la Torá, que tenemos que respetar a nuestros padres independiente si nosotros tenemos nuestras propias familias. Más es una obligación. Si el Ruach HaKadosh mandara palabra, vamos a hablar sobre este asunto también en otra ocasión, sobre la responsabilidad de los hijos dentro de la casa y la autoridad de los padres sobre sus hijos después, antes y después de que ellos ya son independientes, son mayores. En el círculo íntimo de esta nueva familia, de esta Beit, excepto los niños, que son frutos de la unión de una pareja, terceros no tienen derecho a intrometerse, salvo que desean separarlos. Cuando la primera familia abrieron el núcleo de su familia y dieron derecho a un tercero, un ajeno, al Hasatán, bajo la apariencia del serpiente, a decidir lo que es bueno para ellos, se desataron todo un conjunto de males. Y el dominio propio, como la seguridad en intimidad y la conexión personal como familiar, entre ellos 2, entre la pareja, y también la conexión con el cielo, se rompió. Eso sucede cuando un tercero entra en un lugar donde no le corresponde, porque Elohim no juntó 2 más 1, sino 1 más 1 hizo una pareja, una sola carne, una familia.
Cuando otras personas pues se intrometen, rompen esta unidad. Aun cuando parece que hay una buena intención por medio, nadie debe entrar donde el creador diseñó un lugar, Bait, la casa, solamente para dos. Pueden opinar, aconsejar, apoyar, pero no entrar más allá en un dominio, en una intimidad que no le corresponde. 2, recordamos, es el valor numérico de la letra Beit, ¿va? La letra Beit tenía como forma antigua el símbolo, la imagen de una casa. De aquí el nombre de la letra y de aquí su significado, ¿vale? El valor numérico de cada letra hebrea tiene un valor numérico. Entonces, 2 es el valor numérico de la letra Beit. Cuando dos partes se casan, forma lo que llamamos aquí en el idioma español casa dos, casados, ¿no? Forma un matrimonio, ese es el sentido que está en las escrituras, ¿no? Se juntan dos personas, forma un matrimonio. Por bendición en español suena bien, el sentido se refleja bien a través de las palabras casa, según la imagen del dibujo de la letra Beit, y 2 es el valor numérico, y también dos personas, cuando se juntan una pareja, forman una casa de dos, que en este caso son casados, ¿no? Cuando se juntan en matrimonio ya no son dos, sino son una sola. Vemos que el enemigo vence más fácilmente a uno que a dos juntos, y como vamos a ver, es menos probable vencer cuando hay más de dos unidos. Lo vamos a ver después. Un otro punto, ¿vale? Donde podemos ver el poder, un otro ejemplo, ¿no? Donde se puede ver la fuerza, el poder que Elohim nos transmite, nos indica que hay por medio de la letra Beit. Es el poder de un pueblo, una nación, una congregación unida. También nos instruyó que solo si una familia se mantiene en unidad en medio de y con sus hermanos y junto a ellos se sujetan a la Torá, les irá bien en sus empresas independientemente de cuántos problemas tendrán que afrontar de parte de sus enemigos, hijos del amo de este mundo. La historia está repleta de ejemplos en cual el pueblo, como familias, como individuos, todos juntos, unidos como nación, mientras respetaron la Torá, el mundo entero tenía miedo de ellos, ¿vale? Solamente al escuchar el nombre de Israel, las naciones temblaban. La historia pasó y las profecías nos indican que eso pasará. Obviamente cuando sucederá que las dos varas, los dos reinos, es decir, se juntarán, estarán en las manos del Redentor, del Mashiach, de Yeshua, quien es el Elohim, Salvador y Redentor de Israel, ¿no? Cuando Él manifestará su brazo derecho para juntar, para restaurar, para hacer juicio, el mundo conocerá una vez más la unidad, el Ejad, ¿no? La unidad de una nación de Jacob, unido bajo su rey sobre el mando de Yeshua. No por nada en el Brit Hadashah se nos aconseja no acostumbrar a abandonar la intimidad del cuerpo de los redimidos. ¿Vale? Por favor, lean la cita en Hebreos capítulo 10, verso 25. Les voy a citar varias citas. Dejaré que ustedes se paren, abran sus Biblias y lean. Ya que siempre hay más fuerza entre todos que individualmente. El principio es el mismo tanto para una sola persona, un solo individuo, como para una pareja. Según el contexto, se entrevé que aquel que no mantiene la unión con sus hermanos está en peligro de perder la emuná, es decir, la fe, de tal modo que puede ser atrapado por falsos vientos de enseñanzas que lo puede apartar del Redentor hasta hacer que lo niegue y por ende apostatar de la emet, ¿no? de la verdad, dando crédito a un espíritu de engaño, según Pablo nos cita en 2 Tesalonicenses capítulo 2, y Pedro pues nos habla que hay falsos maestros, lobos rapaces, los llaman las escrituras, dispuestos, listos, con deseo, con ánimo, con motivación de parte de su padre, el enemigo de la verdad, el enemigo del pueblo de Israel, dispuestos a enseñar herejías, enseñanzas destructoras
que uno lo hará negar al Redentor, al Salvador. La unión es fuerza. Las asambleas continuarán a engendrar y propagar el amor y dan buenas oportunidades para provocar a buenas obras. Eso es lo que se nos enseña por medio del libro de Hebreos, capítulo 3, verso 13. Mientras se exhortan continuamente unos a otros, ¿vale? Hay unión y fuerza, siempre y cuando, pues, las personas, las familias se mantienen unidas al cuerpo, a la comunidad, a la congregación, al rebaño, al arca, ¿no? En cual Elohim, pues, los juntó. Y el tercer punto es el poder de la unión con el Elohim de Israel. También se nos recuerda que una pareja se mantendrá unida no solo aprovechando la fuerza de la unión de dos en uno, junto a la fuerza que viene por medio de la unidad con las demás familias, parte de un mismo pueblo hebreo obviamente, sino que a todo este poder o poderes de familia unida y familia unida dentro del pueblo, unidos con el pueblo, debe añadir la fuerza que el cielo provee. Así aprendemos lo que antes les cité, les mencioné, que la cuerda de 3 hilos no es fácil de romper. Es la enseñanza que nos viene por medio de Eclesiastes en capítulo 4, verso 12. La cuerda de 3 hilos no es fácil romper. La cita, que también se traduce con 3 dobleces en otras ediciones, es un dicho proverbial que hace referencia a una combinación de muchos. Por ejemplo, marido, esposa e hijos, que según Proverbios capítulo 11, verso 14, deciden en cuanto a los intereses de la propia familia y no solamente. Teniendo en cuenta el verso 11 de Eclesiastes capítulo 4, se refiere a un hombre y su mujer haciendo frente juntos a la vida. Su fuerza aumentaría en caso de tener un hijo, un heredero. Y cuando no, pues siempre hay que aferrarse a Elohim de Israel, sea que tienen hijos, sea que está casado una persona, sea que no está casado, siempre uno se tiene que aferrar al Elohim de Israel y juntar su fuerza con la fuerza del Elohim de Israel para hacerle prevalecer sobre las tentaciones, sobre los problemas del enemigo. Cuando una persona tiene a su pareja, pues mucho mejor. Cuando juntan sus fuerzas con la de Elohim, y cuando tiene un hijo, mejor todavía si él pues sigue los caminos o andan en los caminos de su padre y también se aferra a Elohim, mucha más fuerza. ¿No? Se gana más fácil una batalla cuando hay muchos consejeros, ¿no? Hay otra cita en Tanaj que nos enseña en la fuerza, hay fuerza en unión. Hablando sobre la fe, la conexión personal de cada ser con su propio Redentor es una elección excelente, ya que la salvación es en ese sentido algo personal, pero igualmente servimos a favor de la redención de nuestra pareja. Así que es lo ideal y maravilloso cuando dos personas están unidas, tanto en familia como en la fe, sobre todo unidos con el Elohim de nuestros padres. La obra del enemigo se nos revela desde el principio cuando intentó y logró romper este vínculo de unidad dentro del primer matrimonio, que al final, tanto como familia como como individuo, se separaron de Elohim hasta volverse uno en contra del otro. Desenvuélvase el cordón y los hilos separados fácilmente se rompen. El que escucha, que preste atención al dicho. Dentro de la letra Bet hallamos un misterio. En hebreo, misterio se llama Shod, ¿no? Y es uno del sistema llamado Pardes. Es el último punto de ese sistema de investigación biblia de las escrituras, donde las personas pues están aconsejadas tratar de entrar en el nivel más profundo de investigación de las escrituras, donde se revela lo que no está, lo que en apariencia no se ve, ¿no? En la profundidad de una escritura, donde está incorporado o encriptado misterios, ¿vale? Aunque en este caso en la letra Bet hay misterios y porque los tenemos ya revelados, ya hablamos sobre ellos y los presentamos, ya no son misterios. Pero para la mayoría que no sabe llegar o no pueden, no desean
entrar más allá de las apariencias de una letra, del sentido de la traducción de una mera letra hebrea, pues simplemente van a ver el sentido o del nombre de la segunda letra, que es Bet. Nunca van a llegar a entender la profundidad que oculta esta letra dentro de ella misma. Pero nosotros, para los que fuimos llamados a la redención y deseamos recuperar nuestras herencias, nuestras enseñanzas, pues ya hablamos de instrucciones en las revelaciones, ¿va? Cosa que para otros son misterios. Vemos descubriendo un universo paralelo donde estas fuerzas, ciertas fuerzas espirituales, crean una conexión que se logra ver solo si uno sigue las instrucciones de las Escrituras, aprovechando las enseñanzas de los instructores que el Ruach de Adonai ha calificado para ustedes. Entendemos estas fuerzas creadoras de unidad, Ejad, por medio de estas tres lecciones. Unidad entre dos seres individuales unidos dentro de una misma pareja. Unidad en la familia conectada al resto del pueblo. Unidad de la familia como del pueblo con Elohim. ¿Va? En estos tres puntos hay mucha fuerza y toda esta fuerza, todas estas tres enseñanzas las vemos incorporadas dentro del corazón de la letra Beit, en su forma, lo que ella encierra en ella misma. Conectando esta segunda parte, que estamos presentando en este mismo instante, con la primera que tuvimos la semana pasada, en la primera parte, donde se nos presentó la letra Beit, donde vimos que es una casa, vemos sus significados, hemos presentado diferentes referencias, sentidos que se le da en las escrituras a esta letra. Vamos a juntar en esa segunda parte con una cita de la Biblia. Y precisamente vamos a hablar un poquito sobre Génesis capítulo 7, donde vamos a ver qué nos revela Adonai sobre la familia por medio de las instrucciones dadas a Noé. Génesis capítulo 7, verso 1. Adonai dijo a Noé: entra en el arca tú y toda tu casa. ¿Ah? Aquí vemos la letra, en el hebreo está la letra Beit, está la palabra Bait. Porque tú eres el único justo que he visto en esta generación. La cita es relevante, ya que solamente los que vivirán en justicia hallarán la redención. Generalmente las familias en el mundo de los creyentes solo buscan vivir en una clase de amor sin justicia, donde se ofrece a los demás misericordia, tolerancia. Todos buscan el amor, pero un amor sin justicia es una gracia barata. Mientras que las enseñanzas de Elohim en las Escrituras nos explican que solamente si la justicia mora dentro de las casas de las familias, éstas podrán vivir el verdadero amor que los encaminará para salvar sus vidas. Entra en el arca tú y toda tu casa, Beit, porque tú eres el único justo, ¿no? No eres el único que tiene amor. Todos tenían amor, todos buscaban amor, pero justicia, ¿cuánto buscan? Y Yeshua en el Brit Hadashah nos enseñó claramente que como pasó, pasará, porque la actitud de la gente no cambió a pesar del paso del tiempo. Como en los días de Noé, ¿no? Está dicho en el Brit Hadashah. Los que andarán en justicia hallarán refugio en el tiempo de juicio bajo la cubierta, es decir, Beit, la casa, protección, que Elohim les provee de antemano. El Elohim de la vida no solo es amor, ¿vale? Hay que tener en cuenta este punto. Y voy a resaltar otro punto después. Elohim no solamente es amor, sino también justicia. En su amor, proveó un medio para la salvación de muchos. Por ejemplo, vimos en una parte anterior que al hombre se le dio la mujer para que le sirva como ayuda cuando él se desviará del camino. Bueno, vamos a tratar de poner en audio también esta parte
donde el sentido de la palabra ayuda idónea es ponerse o estar delante de él, es decir, del varón como adversario, para determinarlo, cambiar el rumbo cuando su vida toma un mal camino. Eso es una ayuda idónea que el Creador proveó al varón. Sabemos que la pareja está salva si los dos se mantienen unidos entre sí y con el pueblo y sobre todo con el Elohim, con Adonai, con el Elohim de Israel. Aquí hay también una ayuda idónea en esta fuerza, en la unión de todos. También vimos que hay una ayuda idónea en lo que se brindó por medio de la descendencia de Abraham en Isaac, precisamente, para la redención de todas las demás naciones del mundo. ¿Ah? Ayuda idónea en Abraham, en la descendencia de Abraham, todas las naciones de la tierra tienen una ayuda para saber cómo cambiar el rumbo del destino que le dio a Adán hacia la muerte, cómo cambiar este rumbo para vivir, ¿vale? Elohim brindó esta ayuda a todas las personas por medio de la descendencia de Isaac en Jacob, en Israel precisamente. Estudiamos que la Torá, en las normas sobre el Pesaj, se encuentra el camino que debe seguir un gentil, es decir, una persona que no es hebrea, que no es parte de Israel, un gentil que desea beneficiar de la bendición de la vida eterna. ¿Vale? En los estudios sobre las fiestas hay 18 PDFs sobre el Levítico 23, precisamente tratando el tema de las 7 festividades. ¿Ah? Allá en ellas pues vimos también instrucción para el gentil en cuanto al Pesaj, y también en el PDF que trata el derecho a la redención está esa enseñanza que las escrituras nos enseñan sobre el derecho que tiene un gentil para beneficiar de la vida eterna. La Torah es la ayuda idónea tanto para el hebreo como para el gentil que se encamina a seguir al Elohim de Israel y a su Torah, obviamente. En las escrituras hallamos detalles sobre las ayudas idóneas que el Creador dispuso para el que desea aprovechar la ayuda. Hay ayuda para el hombre, para una familia, para el pueblo hebreo, para el mundo gentil, ¿vale? Para todos esos 4 puntos, Elohim dispuso ayuda idónea. Todos estos ejemplos son un arca, para que el hombre, la familia, el pueblo hebreo como el gentil puedan hallar salvación en medio de un diluvio de maldad y destrucción eterna. Y el otro punto que le quería recalcar, el Elohim de la vida también es justo, Él es amor y en su amor nos proveó ayuda idónea, pero Él también es justo. Y a pesar de que proveó para todos un arca, una ayuda, abrió esta arca, esta ayuda, solo para aquellos que aprovecharon los consejos que Él proveó. Dejó entrar en la arca a Noé, a su casa, y a estos en aquel tiempo, debido a la fe de Noé. Y eso porque ellos hicieron caso a la advertencia y se dispusieron a hacer los preparativos que se le había indicado a fin de salvar sus vidas. Eso es importantísimo, no hay tiempo para hablar sobre eso. Hay otras 3 partes que les presenté, Centinela sobre el muro, sobre los muros de Sión, ¿no? Donde se presenta un poquito sobre la responsabilidad que tiene un centinela, una persona que Elohim ha llamado para servir como guía, ¿no? Para la restauración de este pueblo, personas dispuestas a estar en la brecha para reparar, ser reparadores de portillos, ¿no? Si se dice bien, de brechas. Pues la familia de Noé, en este ejemplo, ¿vale? Recordamos que las escrituras dicen claramente, entra en el arco, a ti te vi justo, y por la justicia de Noé se salvaron los demás. Porque los demás hicieron caso a Noé, siguieron a su esposo, siguieron al marido, siguieron al padre, siguieron a la autoridad, aunque los hijos también estaban casados, tenían sus esposas. El sistema de la ordenanza dentro del pueblo siempre te instruye a dar respeto a tus ancianos, a los mayores, en este caso a los dirigentes. Elohim los ha elegido para que sirva como centinela, como guías,
¿no? Como Elohim están en las escrituras, el derecho de los jueces, ¿no? Eran llamados Elohim, ¿no? Las autoridades, y los que no tenían en cuenta sus instrucciones, ¿qué pasaban con ellos? Pues vimos que la instrucción era para aquellas personas desobedientes de las instrucciones de los maestros de las escrituras, era pérdida de sus propias vidas. En ese sentido, la familia de Noé salvaron su vida porque hicieron caso a Noé, se dispusieron a trabajar con él, haciendo preparativos para que sus vidas sean salvas también. Es una lección aquí, y quizás algún día voy a presentar una cuarta parte sobre Centinela sobre los muros de Sión, donde voy a recalcar mejor este asunto de mucha importancia. No por nada lo dejé para el final, porque es un asunto delicado y cuesta presentar la autoridad que Elohim dejó en las manos de los hombres, ¿vale? Pero que Él nos dé palabra y tiempo para poder hacer esta presentación que tiene mucho que ver con vida y muerte. Entendemos las instrucciones para cómo preparar el arca y todo lo demás fueron Torah para ellos, para Noé, para su familia. Entendemos la alusión y la comparación. Espero que ustedes entiendan que lo que pasó, pasará. Y los detalles son reveladoras para nosotros porque Elohim no cambia. El mismo sistema que usó en el pasado usará en el presente. ¿Vale? Quizás adaptado, acomodado a nuestras circunstancias, no vamos a preparar un arca, pero justamente vamos a ver qué clase de arca sí vamos a preparar. No vamos a hacer una literal como Noé, pero sí Elohim dispuso como un arca para la bendición de las naciones que encuentra redención. No es algo visible. Entendemos que hablamos de un mundo espiritual que no es visible. Exactamente nosotros tenemos la obligación de hacer un arca, y vamos a verlo. Pero solamente eso se observa con los ojos espirituales. Es un trabajo espiritual y es una obligación de hacerlo. ¿Ah? Está a nuestro alcance de hacerlo. Entendamos que con la palabra casa no se refiere a una construcción que tenía que armar dentro del arca, sino que tu casa se refiere a tu familia. Cuando dijo, entra en el arca tú y toda tu casa, ¿no? Es decir, tu familia no edificó una construcción dentro de esta arca, sino que la casa quien hacía referencia, como vimos en la parte primero, no se refiere necesariamente a la construcción física, sino a lo que forman una familia, ¿vale? Una familia. Entra en el arca tú y tú, es decir, toda tu familia. Tal como desde el centro de la letra Beit, la fuerza creadora redentora se expande hacia el exterior, semejante a la salvación, comienza desde dentro de uno mismo hacia afuera. Alcanza primeramente a tu pareja, que a su vez forman una intimidad, un corazón, un centro de poder, un centro de mando, que se extiende sobre los hijos y se expande hacia los demás, familiares, hasta toda la nación de un mismo pueblo, para que alcance a fin de a todos los confines de las naciones, ¿vale? Esta es la onda expansiva que la vemos dentro del potencial de esta letra Beit, que nos enseña qué ocurre cuando una persona se conecta con la fuente de vida. ¿Ah? Yeshua, el Redentor, bien dijo, el que me sigue, el que me ama, el que guarda la Torah, de su corazón saldrán ríos de agua viva. Esa es la fuerza que brota de dentro, alcanzando, ¿no? Como la onda, has visto que cuando tiras una piedrecita en el agua, pues empieza a hacer ondas pequeñas, más grandes, hasta que llegan a la orilla, ¿no? Eso es la fuerza del poder de la redención, del amor, también de la justicia. Están los dos aquí que se expanden, ¿no? Hasta alcanzar todos los confines de la tierra. Esta es la fuerza, el poder para la redención que brota desde el corazón de la letra Beit. No por nada esta letra es un tipo para la mujer que tiene en ella misma la fuerza para engendrar vida, que a su vez es un tipo para describir la obra de Elohim como redentor, ojo, un ruaj dador de vida hacia la eternidad, ¿vale? Sé que estos son
metáforas, espero que lo entiendan o si no, pregunten qué es lo que quiero decir. De la misma manera como la letra Aleph describe por excelencia la obra soberana del Elohim como un ser soberano sobre toda la creación, tanto la Aleph como la Bet describen a Yeshua como Elohim y como Salvador. Cada una nos revela un cierto aspecto sobre su ser como sobre su modus operandi. Una nota: ciertas afirmaciones incorporan un contenido alegórico o referencia a otras enseñanzas. Me disculpo ante los que no entienden las metáforas hebraicas. El uso de ellas me ayudan a resumir enseñanzas, que a su vez tienen sus contextos. Usando estas metáforas me ayuda a presentar en menos palabras enseñanzas más grandes. Igualmente, la persona que tiene más conocimiento sobre la escritura entiende a través de pocas palabras contenidos más largos. Todos pueden preguntar qué es lo que quiero decir cuando no entienden a qué me refiero. ¿Vale? Toda referencia incorpora un contexto y al mencionarlo resumido en hacer una referencia, espero que la mente de las personas que conocen las escrituras se ubiquen en el contexto que estáis citando. ¿Vale? Por eso es importante cuando regresamos a nuestras raíces espabilarnos para recuperar todo cuanto podemos y lo más antes posible disponernos a aprender de nuestra herencia. Así podemos asimilar mucha más información en un tiempo más corto y nuestra formación crece mucho más rápido. Bueno, como les mencioné al principio de esta serie, vamos a ver qué más nos cuenta la segunda letra Beit y vamos a conocer mediante una cita que aparentemente no tiene nada que ver con la casa o con la familia. ¿Vale? Una cita que la mayoría de ustedes la conocen. Casi todas las personas que leyeron el contexto del diluvio de Génesis capítulo 6 conocen esta cita, pero estoy convencido que para 99% de los lectores esta cita no presenta nada, es decir, no le dicen nada que tenga algo que ver con la familia, con la redención, con el poder de que hemos hablado hasta ahora, que hay dentro de la letra Beit, con el pueblo de Israel, con los tiempos en cuales nosotros nos encontramos. No, aparentemente no le dicen nada para el pasado, para el presente, para el futuro. Simplemente veo una instrucción y lastimosamente no están delante de mí para que vean las reacciones de ustedes al leer esta cita y al escuchar después la presentación sobre lo que contiene, lo que abarca esta cita, más allá de las apariencias. Por eso les decía al principio que muchas veces pasamos de largo sobre muchas instrucciones porque no sabemos la profundidad que hay dentro de las palabras hebreas, dentro de las letras hebreas, dentro de las formas pictográficas en cuales se presentaban en antigüedad estas mismas letras. ¿Vale? Bueno, nuestra cita principal, la cita que dio comienzo a toda esta serie, ¿vale? Simplemente fue una cita. Sinceramente no me imaginaba que voy a hablar tanto sobre ella y cuando yo la vi por primera vez, no vi tanto, no vi tanto de lo que vi a medida que me puse a estudiar para preparar un estudio que pueda compartir con ustedes. Bueno, esta cita se encuentra en Génesis capítulo 6, verso 14. Le voy a leer la cita de la edición Reina Valera 60 y después le voy a leer en otra edición que es la Corona de Jerusalén para tener un poquito un contraste, porque la edición Corona de Jerusalén es un poquito más clara que la Reina Valera. Bueno, Génesis 6:14 dice, Reina Valera 1960, hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, la calafatearás con brea por dentro y por fuera. ¿Qué tal la cita?
Me gustaría que me digan, wow, ¿y dónde se habla de familia aquí? ¿Qué instrucciones hay para nuestra preparación, para el pasado, para el presente, para el futuro? ¿De qué depende nuestra vida de esa instrucción? Sí, nuestra vida depende si acatamos las instrucciones que hay en esta cita. Bueno, en la corona de Jerusalén dice lo siguiente: hazte un arca de madera, de maderas resinuosas. Haces el arca de caño, y la calafatearás por dentro y por fuera con betún. Betún es brea. Vamos a desmontar esta cita para extraer las enseñanzas que abarcan en su corazón. Porque desmontar estas citas nos llevará un poquito de tiempo para que no sea demasiado largo este audio. Por necesidad lo voy a dividir en dos. Entonces vamos a tener una tercera parte después de esta presentación. No vamos a poder alcanzar todo lo que abarca esta cita en esta parte, así que vamos a hacer algunas presentaciones de algunas palabras. Vamos a dejar para una tercera parte que lo vamos a presentar mañana Shabbat, para completar las palabras, las instrucciones que tenemos, que Elohim nos revela para nuestra propia formación, para el tiempo en cual vivimos y el tiempo que estamos pendiente para afrontar el diluvio que vamos a afrontar, ¿no? Para saber cómo prepararnos, ¿no? Génesis 6:14 es nuestra cita. Leeremos de nuevo el comentario con cual hemos iniciado esta segunda parte sobre lo que nos revela la segunda letra del alfabeto hebreo en cuanto a la letra Bet. El Elohim viviente instruyó a Noé a hacer un cambio, dejar el espacio donde ya no estaba a salvo, para entrar a otro espacio, en una arca, donde sí lo estaría. Elohim nos provee una brajá, es decir, una bendición, donde estaremos a salvo aún en medio de la tribulación. Así vamos a ver en esta ocasión cómo el Hacedor nos instruye por medio de la letra Bet, que solo dentro, en la parte más íntima de la casa, de nuestra Bait, hay seguridad para nuestra familia, para nuestra vida. Vamos viendo esta cita de Génesis 6:14, palabra por palabra. La primera palabra que está en nuestra cita es hazte, ¿no? Son un mandato. En hebreo está la palabra asá. La instrucción de hacer, asá, tiene una larga lista de aplicaciones, como podemos ver en Génesis 1:7, donde aparece por primera vez, donde Elohim desplegó la bóveda celeste sobre la tierra, creando el espacio donde pueda habitar el hombre. ¿Ah? Eso es lo que en Génesis 1:7 aparece esta palabra asá. Elohim hizo, ¿vale? Desplegó la bóveda, es lo que Elohim hizo. Es un trabajo que se requiere. También lo encontramos en Génesis capítulo 3, verso 21, donde Él extendió una protección sobre la desnudez del hombre, creando una cubierta para proteger la vida del redimido, a fin de no permitir que la consecuencia de su pecado lo mate. Por favor, tengan en cuenta que hay muchas metáforas, muchas referencias por medio. Espero que vuestra mente, el Roaj del Elohim viviente, pues le dé sabiduría, discernimiento, para que puedan ubicar las enseñanzas, los contextos, y así las referencias o los contextos citados les ayuda a mejor comprender el asunto. ¿Vale? Hazte un arca, hazte este mandamiento. El que Elohim nos dio dos ejemplos en Génesis 1:7, en Génesis 3:21. Hay dos ejemplos donde Elohim hizo algo, ¿vale? Hizo una bóveda para cubrir la tierra y así tener protección para los que habitan dentro. Hizo para que un manto, una cubierta de piel, para cubrir la desnudez del hombre, a fin de que no muera. La paga del pecado es la muerte.
¿vale? Y morirás. Es lo que dijo a Adán: si hubiese comido, si comería del árbol, morirás. Para que Adán no muera, Elohim, en su lugar, se activó el plan de redención. Y un símbolo, el cordero, murió para cubrir. ¿Ah? Esta palabra tendrá su sentido, ya lo vemos más adelante, en la tercera parte, eh, donde Elohim pues, nos revela otra instrucción de cómo se cubre la desnudez. ¿Ah? La desnudez, Yom HaKippurim, está en la fiesta de Yom HaKippurim. Kippur viene de una raíz que significa cubrir. ¿Ah? Lo vamos a ver más adelante. La Torá encomendó al varón crear un arca, un lugar, aunque se refiere a un espacio espiritual, semejante a la bóveda celeste que no es visible, aunque se puede percibir, o semejante a la ropa que cubrió la desnudez del pecador, aunque la dicha desnudez, al ser de natura espiritual, no se observa, mientras que la cubierta o la ropa de piel de cordero sí, ¿no? Eso también lleva su significado, su importancia, nos ubica a ver el mundo espiritual, el mundo real, lo que tenemos escrito, lo que tenemos que hacer y el propósito de las instrucciones que hay en la Torá, pues nos revela por medio de estas partes espirituales que no se ven y las partes visibles, cosas que se ven. Muchas realidades del mundo espiritual no vemos con el ojo carnal, pero las entendemos por medio de las revelaciones o por medio de los adornos, es decir, de las leyes, los rituales, que nos mantienen conscientes que hay una enseñanza más allá de la letra, más allá de la tradición o las prácticas religiosas, lo que Pablo llamó sombra, ¿vale? Esta sombra o el bastón. Todas las leyes de la Torah son un bastón a fin de llevarme a estar en Mashiach. Obviamente, estar en Yeshua tiene su significado, porque estar en Yeshua es cumplir todo lo que la Torah enseña, no en el sentido de practicar rituales, sino de vivir el propósito por cual la ley por escrito fue dada, ¿no? Eso es el sentido. Es decir, para dar un ejemplo, no es el propósito de enrollarme un cordón de cuero alrededor de la mano, ponerme un tefilín, encima atarme un cordón de tizitizín, ¿no? Esas son instrucciones que están en la Torah, pero ellas tienen un propósito. El propósito no es ponerme sobre la mano, sino aprender a vivir lo que la ley me instruye. No hacer un ritual, sino a vivir lo que la ley me instruye. No sé si me entienden. El varón, al ser la cabeza de su beit, hizo ser sacerdote y rey de la tierra. Recibió la orden de armar un arca para asegurar el refugio para su esposa e hijos. Bajo este refugio, hasta casa, beit, arca, tanto la mujer como los hijos gozan de la redención mientras se mantienen unidos en el centro de su beit. Ojo, hay un libre albedrío. Pueden salir fuera. Elohim no nos obliga, pero nos instruye quedarnos dentro. En la unidad hay fuerza, recordemos. Según cita el Brit Hadashah, el varón que no cumple con esta parte de sus obligaciones es peor que un incrédulo, dice en 1 Timoteo capítulo 5, verso 8. Bueno, esa es la primera palabra, arca, aste, asa. La segunda es un arca, et tebach está en hebreo, un arca, et tebach. Arca, et tebach en hebreo significa caja, cofre, arca, arquilla. ¿Ah? Entre sus significados, según se pueden traducir en función del contexto. En Abraham hay bendición para todas las familias de la tierra. ¿Vale? Esa es la caja, el arca que Elohim dispuso, como vimos, para las naciones, esta ayuda idónea para que todos encuentran refugio en esta ¿vale? En esta Aleph Tav, en esta arca, donde en Abraham, ¿no? Hay un principio, hay un final, hay posibilidad de entrar en la redención para ser restaurados a fin de acabar
en vida eterna. ¿Vale? Et tevach, una caja, un cofre, un arca. ¿Vale? Es el medio que Elohim dispuso para Noé, para su familia, para el pueblo de Israel, para las naciones, para que puedan cambiar el rumbo de su destino y no morir ahogados en algo inevitable, en el diluvio. ¿Vale? Es una alegoría, una metáfora para entender el tiempo de juicio que vamos a afrontar. Hazte un arca de madera. En hebreo está la palabra etz. Etz significa árbol, por su firmeza en ese sentido de dureza. De aquí nos viene el sentido de madera. Igual en su forma plural es palos. Asta, igual tiene sentido de, se puede referir a carpintero, a una higuera, a un ídolo, a leña, leñador, leño, madero, un palo. Etz. Es decir, nos describió el material. Si vamos a explicar de una manera para que se pueda percibir la realidad espiritual contenida en estas palabras, lo diríamos así. La función con la que el hacedor ha investido al varón es hacer una cubierta, pero no de cualquier material, sino de algo que pueda expresar y reflejar la obra del Redentor, ya que en cierta medida el varón es imagen o un tipo para el Mashiach, nuestro Salvador Yeshua. Un arca es símbolo de una casa, una cubierta, que debe ser hecha de madera, no de piedra. No es algo duradero, sino una especie de shuka, una morada temporal, para ofrecer una protección temporal, ya que el pecado no tendría existencia permanente, sino que tendrá solo un cierto lapso de tiempo para su existencia. Durante un tiempo limitado, el varón tenía que proveer seguridad para su familia. Por eso, la casa de madera. Pero no solo por eso la casa es de madera, sino porque el varón debe ilustrar lo que el Redentor hace. El varón es la imagen visible de las cosas invisibles que el Redentor hace. En otras palabras, percibimos la obra salvadora del mundo espiritual por medio de lo que el hombre debe hacer en el mundo real. Tal como Noé, como los varones deben construir una casa para proteger a los suyos, semejante a Yeshua, crea una morada para cubrir Kippur a los suyos. Esta ropa para proteger la vida, no solamente una cubierta en la bóveda celeste para cubrir la vida aquí, dentro de la tierra, sino una cubierta que pueda proteger la vida del arrepentido, de la persona que hizo teshuvah, que se arrepintió, ¿no?, de sus malos hechos, de su mal camino, se dispuso en las manos del Redentor para que Él pueda ayudarlo a cambiar el rumbo de su destino para tener vida eterna en lugar de muerte eterna. Y Yeshua es quien crea esta morada y nos dio este símbolo por medio de un símbolo para que podamos entender este mundo espiritual por medio de la cubierta que dio a Adán y Eva. ¿Vale? Hay mucha enseñanza en esta vestidura que le hizo. Dentro de los rituales al templo, pues también está reflejada esta parte, esta cubierta que está sobre el pecador arrepentido por medio de la sangre del cordero. En el día de Pesaj, también la sangre que ungía en los pilares de la puerta es un símbolo de la sangre de Yeshua, quien sella y cubre nuestra vida de tal modo que en el día del juicio pase por encima de nosotros. Es lo que significa Pesaj en realidad, pasar por encima. Entonces tenemos en la fiesta de Yom HaKippurim, esta enseñanza donde estamos cubiertos por la expiación que hace el Cordero y porque fuimos protegidos por la sangre del Cordero. Bueno, la madera es un material diseñado para identificar el factor que hace visible, distinguir el mundo visible del invisible. Separa la vida de la muerte.
al verdadero Elohim, salvador del falso Mesías de este mundo. ¿Ah? Ahí les hago alguna referencia para que puedan entender la profundidad que no nos permite el tiempo para entrar en todos los detalles, pero para que entienda un poquito cuánta información, cuánta verdad, cuántas conexiones tenemos en esta mera instrucción que para muchos es nada, ¿no? Un arca, hasta un arca de madera, ¿no? Podía ser de hierro, otra cosa. Tenían tecnología bastante avanzada para su tiempo. El material, etz árbol, de cual se confeccionó la salvación, es el madero sobre y por medio del cual el Redentor abrió un portal para dar cobijo a todos los redimidos. Lean, por favor, la cita en 1 Pedro capítulo 2, verso 24. ¿Vale? No por nada, Yeshua no murió colgado de una cuerda, de una viga de hormigón, de una viga de hierro, ahogado o decapitado o lapidado con piedra, sino sobre un madero, palo, ¿vale? Entre los sentidos de la palabra eh, leño, es decir, en cuanto a material por su firmeza. De madera de gofer, ¿va? Se indica una especie de árbol. Hazte asá un arca et tebaj, de madera etz, de madera de gofer. Gofer, bueno, es la misma palabra en hebrea de una raíz que no se usa. Probablemente es un tipo de árbol o madera usada para construir. Una madera de ciprés. Todavía no se sabe precisamente qué clase de material de árbol era el gofer. De acuerdo a las características del diluvio, se podría decir que esta madera poseía un color marrón intenso, el cual se encontraba acompañado por una increíble resistencia, ya sea a los diferentes cambios climáticos, atmosféricos, como también resistente al agua. También se puede deducir que la madera de gofer presentaba una contextura ligera, la cual permitía mantenerse a flote. La calidad del material árbol nos indica que la casa que el Redentor nos provee, aunque no es resistente como una roca, es suficientemente dura para afrontar las intemperies de la naturaleza. Ojo a estas alegorías. Resistente ante la corrosión de las fuerzas de las olas de los mares. ¿Ah? Traten de ubicar la mente dentro del contexto y entender un poquito qué es lo que transmite, porque no puedo dedicar tanto tiempo y exponer todo lo que esto se enseña, ¿no? Pero es lo que tratamos de entender, así hacer un resumen en cuanto a la importancia de la calidad del material. ¿Va? Y esto buscando la alegoría, la conexión con el Redentor, con la obra de la redención, con lo que Él nos proveyó. ¿Vale? Algo nos proveyó por medio del sacrificio sobre el madero, algo suficientemente resistente, bastante fuerte, ¿vale? No para durar una eternidad, porque el pecado y el tiempo de aflicción no será para siempre, como el diluvio no duró para siempre, pero es suficientemente duro para afrontar las fuerzas de la naturaleza, las olas, el terremoto, el fuego, ¿ya? El rugido de las olas del mar, son palabras alegorías usadas en Brit Hadashah, describiendo los problemas, los conflictos, las tensiones, las guerras, las tentaciones, el poder del enemigo, que el enemigo pues diluviará sobre nosotros, ¿no? Tratando de ahogarnos, como está en Apocalipsis 12, el dragón pues echó un río de agua a fin de hacer ahogar, ¿no? Por eso, la fuerza que da este material, esta obra del Redentor sobre el cual Él murió, este material sobre el cual Yeshua murió, es suficientemente resistente para hacer frente a estas olas, a todo este poder. Trate de entender estas metáforas porque nos costaría demasiado no explicar todos los sentidos. Con el tiempo, pues quizás cuanto más una persona aprofunda dentro de las raíces hebreas, entiende mucho mejor estas conexiones. Entonces, quizás en otro momento
retomarán este audio y lo escucharán y lo van a ver totalmente diferente. Las aguas en la Biblia se refiere a multitud de las naciones. Está en el libro de Daniel. En el fondo de las aguas ha sido enterrado Israel, o en el fondo de la tierra de las naciones, en el polvo de la tierra. En Daniel 12 se presenta que despertarán muchos, algunos para vida, para alegría, otros para vergüenza, ¿vale? Es un símbolo ya que Israel fue enterrado en el fondo del mar. Vimos la presentación sobre el cruce de Jordán, está en audio en nuestro canal de YouTube, donde Josué pues sacó con los levitas 12 piedras del fondo de las aguas. Es donde Israel, las 12 tribus, está enterrado entre las naciones, y cuando serán sacadas fuera, pues también las olas del mar harán su trabajo. Las naciones pues tratarán de destruir una vez más a Israel, tanto como hizo en el pasado, pues se hará en el futuro. Las profecías nos indican que serán sacados del fondo de los mares. Toda la descendencia de Israel será llamada a salir fuera, y la promesa será que tendrán la ayuda idónea para afrontar el poder de sus olas. ¿Vale? La resistencia está, la salvación está dentro del arca, lo que Yeshua dispuso por medio de su sacrificio, y en la resistencia está de esta arca, los vemos dentro de este material, donde nos da seguridad que la obra del sacrificio que hizo Yeshua es suficientemente duro para hacer frente a esta fuerza de destrucción. Las olas del mal son una referencia al poder que tienen las naciones, un poder motivado para destruir el arca donde hallaron protección los redimidos de Jacob, ¿no? Los redimidos, descendencia de Jacob, que buscaron redención en Yeshua. El árbol elegido nos indica un material suficientemente resistente para que su casa ofrezca seguridad. Su casa, es decir, su Beit, la redención que Yeshua hizo, ofrece seguridad durante 7000 años. Harás aposentos en el arca, ¿vale? Te harás un arca de madera, de gofer, harás aposentos. Es la siguiente instrucción que está la palabra quién, suena como quién en español, que significa aposentos, se traduce quién con nidos, ¿vale? Una palabra muy parecida en sonido como si diríamos sí en el hebreo, ken es sí. Kuen. Nido a veces tiene sentido como referencia a nidos de polluelos. Y igualmente tiene un sentido figurativo que se refiere a cámara o vivienda, aposento o nidada, ¿vale? La instrucción nos enseña que debemos estar disponibles, colaborar para la salvación de los demás. El Redentor prometió que que Él mismo está construyendo moradas, es decir, nidos, si quieren verlos así. Y cuando estarán acabados, volverá a por nosotros para que estemos con Él siempre, ¿no? Es lo que se nos dice en Juan capítulo 14, verso 2. Durante la ausencia del Redentor, es decir, hasta que Él se manifestará para darnos el lugar que nos ha prometido como nuestra morada perpetua, es nuestro deber trabajar para crear estos nidos para que los polluelos, es decir, los corderitos, los recién creyentes en la fe hebrea, puedan tener espacios donde congregarse, aun sean ellos virtuales, como la comunidad internacional que tenemos vía WhatsApp, Comunidad Internacional Mi Redentor es Yeshua. Cada kehila, kalá, sinagoga, yeshiva, congregación, grupo donde se edifica la emet, la verdad, donde se juntan 2 o 3 en el nombre de Yeshua, es un nido, un aposento temporal, un lugar, una morada donde se pueden reagrupar las ovejas perdidas de la casa de Jacob. Lean por favor la cita de Juan capítulo 21, versos 16 al 17. Y recuerdan que Yeshua indicó, tengo otras ovejas en otros rediles, los traeré a Sión, ¿no? Que es el lugar de su morada, su rebaño,
Aunque este rebaño en este momento se encuentra también dividido por varios países, esparcido entre las naciones, pero cada vez se está reagrupando las ovejas perdidas de la casa de Israel, viendo todos los cuantos ven la bandera de Elohim Nisi, de Adonai Nisi, del que provee, del que es nuestro escudo, nuestra defensa. Bajo su bandera se juntan estas ovejas perdidas porque reconocen la voz del pastor, quien es Yeshua. Bueno, nosotros tratamos de hacer esta obra por los medios que nos es posible, crear estos nidos, sea por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, por los quien tiene posibilidad, si hay una comunidad, en una casa, una congregación. Benditos los que tienen ocasión y posibilidad de juntarse para estar juntos, pero también hay bendición para los que por medios virtuales, como nosotros tenemos, pueda congregarse con sus hermanos, donde puedan hallar refugio, alimento, seguridad, consejos, apoyo, ¿no? Palabra también para crecer, para aprender, desaprender, es decir, purificar su lengua de invocar nombres antiguos, nombres falsos de dioses ajenos, de deidades ajenas, enseñanzas heredadas sobre nuestras escrituras y a la vez, pues, bueno, lo más importante, recuperar nuestra herencia, lo que les pertenece a todos, a toda la descendencia de Israel, todos los hijos de la casa de Jacob, a todos cuantos se quieren aferrar, todos los gentiles que se quieren aferrar al pueblo de Israel, en estas casas, ¿no? En estas habitaciones como están aquí, harás aposentos en el arca para los polluelos, para los corderitos, esos nidos, ¿no? Esos lugares, hay posibilidad para que sean bendecidos, para que puedan conocer mejor al Elohim de Israel. Es un lugar de refugio, una ciudad de refugio, si quieren verlo de esta forma, como está en las instrucciones en el Tanaj, para poder salvar sus vidas en tiempo de aflicción. En el tiempo por venir, pues tendrán un apoyo. La fuerza está en la unidad. Bueno, hermanos, aquí vamos a dejar esta parte. Nos quedan más de la mitad de esta cita para presentarlo durante en el día de mañana, el transcurso del Shabbat. Espero que estén presentes, que puedan seguir la tercera parte y que les sirva de bendición, que puedan aprovechar para vuestro crecimiento. En nombre de Yeshua, espero que todos sean bendecidos y que sea que su Ruach pues les guíe para entender cómo pueden o dónde pueden hallar fuerza, ¿vale? Que puedan entender lo que nos revela esta letra Beit sobre nuestra preparación futura, sea como persona, sea como familia, sea como grupos dentro de una comunidad y sobre todo para con nuestro Elohim, cómo conectarnos mejor con él. Un abrazo desde España a todos cuantos nos sigue por medio de Facebook, en YouTube, en WhatsApp. Bendiciones en el nombre de Yeshua para la honra, sobre todo del Padre de Yeshua. Amén. Shalom.